Sé bienvenida, sé bienvenido a este canal de formación integral y sobre todo muy sencilla para que aprendas conceptos fundamentales de la vida diaria asociado a nuestras finanzas personales. Un campo que no estamos acostumbrados a darle la salud correspondiente y que muchas veces descuidamos y solo nos guiamos por lo que dicen en las redes. Te invito a que formes parte de este proceso formativo en el cual podrás adquirir herramientas que podrás poner en práctica para empezar a notar cambios que, aunque pequeños, cuando veas en la totalidad, verás que son gigantescos para empezar a transformar la forma en cómo manejas tus finanzas personales. En esta oportunidad te invito a que me sigas en este nuevo canal. Te invito a que a medida que vayas viendo los videos dejes un like. Eso es el mayor agradecimiento que me puedes dejar. Y te invito a que te unas en este nuevo ciclo que estamos empezando el día de hoy que tiene que ver con finanzas personales. Vamos a iniciar conversatorios en los cuales vamos a poder desarrollar aspectos como ahorro consolidado, vamos a poder hablar de gastos hormigas, vamos a poder hablar de cómo llevar un presupuesto personal y entre otras tantas herramientas que nos pueden facilitar la vida al momento de planificar nuestras finanzas personales. Te doy las gracias por estar acá, te invito a seguirme y disfruta de este primer módulo de este conversatorio de finanzas personales. Todo el éxito del mundo para ti. Sin más preámbulos, sé bienvenida, sé bienvenido a este conversatorio número uno sobre inteligencia financiera, donde exploraremos las mejores herramientas para empezar a fortalecer esa inteligencia financiera. Digamos que vamos a buscar dónde tenemos esas pequeñas fallas y qué herramientas podemos aplicar para poder enrumbarlas hacia un éxito financiero y que por supuesto esto se convierta en una estrategia de consolidación financiera para este año 2026. Soy particular creyente de que la información es poder, sí, pero considero que es un poder masificado cuando logramos expandirlo, cuando logramos llevar ese conocimiento quizás a aquella persona que no tiene esa posibilidad quizás de pagar un curso especializado para aprender de finanzas, y que pueda tener herramientas veraces, que pueda tener herramientas que realmente le puedan funcionar y ponerle en práctica y sobre todo aprender. Y la educación financiera es una de las herramientas que hoy en día más que nunca tenemos que aprender porque vivimos en un mundo con constante cambio o un mundo que va avanzando muy rápido y por eso es que vemos distintas estructuras a nivel social que al momento de manejar algo de dinero, bueno, pasa un breve tiempo, ocurre algo y bueno, vuelven a estar sin nada. Y esto es por una sencilla razón y es la falta de educación financiera. Entonces, procedamos con el conversatorio número uno. Te recuerdo que van a ser 6 conversatorios que empezamos el día de hoy y una vez que finalices este vas a poder ver el segundo en nuestro canal. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Antes de dar inicio, quiero presentarme formalmente. Mi nombre es Kleiber Huacache. Eh, Más que títulos, quisiera es plantearte la experiencia que tengo para hablarte el día de hoy. Que sepas que tienes una persona en esta pantalla que te transmite información veraz, que ha sido información que ha sido estudiada. Soy ser humano, puedo llegar a cometer alguna equivocación, como todos, pero créeme que haré todo lo posible porque esta información sea de forma o impartida de forma excelente, estudiada previamente y por supuesto, con muchísimo gusto. Si tuviese que, bueno, mencionar parte de mi experiencia, te diría que soy máster internacional en inteligencia artificial, egresado del Centro Europeo de Posgrado en Madrid, España. Soy coach certificado en neurociencia, que es una herramienta que los invito a estudiar. No hay que ser científico para entender un poco la neurociencia y cómo sus procesos impactan directamente en nuestra vida y sobre todo incluso en el manejo de nuestras emociones y cómo éstas se reflejan en nuestras finanzas personales. Soy diplomado en gerencia de negocios internacionales, diplomado en planificación estratégica, soy licenciado en administración, soy consultor financiero patrimonial, soy trader profesional, particularmente opero mercados de capitales en distintos brokers, IBKR, Equity, MT5, también un mercado especulativo asociado a las criptomonedas, a nivel formativo más que todo. Soy docente universitario aquí en Venezuela, el del antiguo CUC, hoy conocido como UNEXCA, y tengo más de 12 años de experiencia en procesos administrativos de alta dirección y asesor corporativo para múltiples empresas. Es importante, antes de dar inicio formal, hacer un descargo de responsabilidad en nuestra declaración de propósito, un disclaimer.
¿Qué es un disclaimer? Es simplemente aclarar que esta información y todo el material que está asociado tienen fines exclusivamente educativos y formativos. La información que contiene esta presentación y todos los datos que manejo acá se basa principalmente en experiencia, la cual está disponible públicamente al momento de la creación del contenido. Es muy importante que se entienda o que comprendamos o que yo logre explicarme que la información compartida acá en este conversatorio no debe interpretarse bajo ningún concepto como eh, recomendación de inversión, consejo ni sugerencias de inversiones de ningún tipo. El mercado, porque vamos a hablar un poco del ahorro, de las inversiones en mercado de capital, todos los mercados, todas las inversiones conllevan algún tipo de riesgo y unos son más volátiles que otros, como por ejemplo las criptomonedas. Y recuerde que cuando manejamos gestión de riesgo tenemos que entender que la especulación de los activos digitales, bien sea mercado tradicional, que quizás no es tan volátil como por ejemplo las criptomonedas, eh, tiene un riesgo y ese riesgo puede llegar a ser el perder parcialmente o totalmente el monto de la inversión. Y entonces es importante que nosotros acá como usuarios de este canal entendamos que esa información es totalmente decisión del usuario. Como consultor financiero, mi papel es educar, además soy profesor universitario, sobre cómo funcionan las herramientas, las tecnologías. No voy a aconsejar nunca sobre la venta de activos, compra de activos, ni nada de eso. Y exhorto tanto a mis clientes como a mis usuarios en las redes a realizar su propia investigación, a buscar asesoría profesional certificada antes de tomar cualquier decisión financiera y no creer en todo el mundo. Lo más importante, incluso creo que lo resalto muy bien acá en amarillo, le pongo allí el símbolo de alerta y es que jamás, jamás te voy a contactar por ninguna red social, ni por Instagram, ni por WhatsApp, ni por Facebook, ni por X, ninguna red social te voy a contactar para ofrecerte ningún tipo de asesoría, ni inversión, ni nada en lo absoluto. Vivimos en una era donde lamentablemente tenemos que desconfiar de todo lo que vemos. Yo te traigo una información valiosa para que tú construyas de la manera más sencilla tus finanzas personales, pero tienes que estar atento. Yo no voy a llegar a escribirte, mira, tengo una oportunidad de inversión para que coloques un monto acá, un dinero X acá, y te doy mi palabra que en 2, 3 meses vas a duplicar tu dinero. Eso no existe. Y quien venga a ofrecerles eso, por favor, húyanle. Se los pido de mucho corazón. Seguimos. Nuestra declaración de propósito formal es transformar la mentalidad financiera. ¿Qué vamos a hacer? Primero, identificar, ¿no? ¿Dónde estamos? Queremos pasar de la escasez a la abundancia. Digamos que es un viaje o una especie de viaje hacia la libertad financiera. Hoy, antes de este conversatorio o a medida que vamos adentrándonos en esta información, muchas de las personas que están viendo esta información se sienten víctimas de las circunstancias financieras. Tienen patrones limitantes heredados. Seguramente viene de una familia donde te decían que, bueno, que, que tener dinero era malo, por ejemplo. Miedo a un futuro económico. Hay personas que le da ansiedad hablar del dinero. Incluso postergan decisiones de vida por el temor a cómo o a no saber cómo manejar el dinero. Descontrol de los gastos. No sabemos qué gastamos, no sabemos dónde está el dinero y hacia dónde va. Ansiedad financiera constante. Creo que es uno de los elementos, lo acabo de mencionar, que se repite y que es muy importante tenerlo en cuenta. Hay personas que dicen, mira, yo no voy a tener, no sé, una familia hasta que yo no sea financieramente estable. Ajá, pero no hacemos nada para ser financieramente estable, sino que nos quedamos aterrados pensando que va a pasar algo maravilloso, va a pasar algo mágico donde vamos a empezar a ser rentables o donde vamos a empezar a tener libertad financiera, pero sin ejecutar primero una estrategia que nos permita por lo menos conocer dónde estamos, dónde están nuestros gastos, en qué gastamos el dinero a diario, a dónde se nos va el dinero. Siempre hay personas, sabemos personas que repetimos, ay, es que el dinero no me alcanza, independientemente de la situación particular de cada quien, pues sabemos que cada persona tiene una situación particular, pero dentro de las situaciones limitantes o dentro de las situaciones difíciles y complejas que pueda tener cada persona, estoy 100% seguro que puede haber una u otra herramienta que pueda ayudarnos por lo menos a empezar a controlar y empezar a tener, digamos, mejores resultados o resultados distintos. Eh, Mi propósito después que ustedes inicien este ciclo de conversatorios es que una semana, 2 semanas después de inicio,
el participante, ustedes, experimenten un despertar financiero, es decir, reconocer que se tiene el poder de cambiar la realidad económica, comenzar a ver el dinero como una herramienta y no como un enemigo. Después, semana 3, semana 4, empezar a desarrollar una nueva relación con las finanzas, pasando del miedo a la planificación y sobre todo una planificación consciente. eh, digamos que las decisiones financieras empezarán a bajar, a tomarse basadas en datos y no en las emociones. Implementar sistemas automáticos, ya esto es para la semana 5 o 6, que conviertan los buenos hábitos financieros en una nueva normalidad. El manejo del dinero dejará de ser una fuente de estrés. Y ya después del conversatorio, pues tener una mentalidad transformada. Es decir, ser protagonista de tu destino financiero, decisiones proactivas y estratégicas, claridad en metas, control consciente de gasto, hábitos de ahorros automáticos, confianza en tu futuro económico y capacidad de generar abundancia, lo que se traducirá simplemente en la paz mental financiera. Y aquí mucha gente, he escuchado muchas personas que dicen, no, que es el día, pues es que no se puede andar pensando en dinero, que el dinero no da la felicidad. Bueno, yo les diría con mucho cariño, esa no es la mentalidad, esa es una mentalidad que no es la correcta. Lamentablemente sí, a lo mejor el dinero no te da la felicidad, pero sí te da la tranquilidad para pensar y concentrarte a lo mejor en tu felicidad, ¿verdad? Entonces es importante ya irnos soltando de esos patrones negativos. La palabra tiene poder. Yo los invito a leer mucho al doctor Mario Alonso Puig. Me tomo el atrevimiento de mencionarlo porque él, para mí ha sido un mentor. He tenido la oportunidad de participar en sus conferencias, veo muchos sus videos todos los días. Los invito a que lo hagan también, doctor Mario Alonso Puig. Y él tiene una infinidad de libros que pueden ayudarlos a eso, a empezar a entender que tenemos que pensar de manera distinta. Las palabras tienen un poder de influencia en nuestro organismo y si tú todos los días te dices algo negativo, no voy a poner ejemplos porque yo no me gusta decir palabras negativas, pero si te vives repitiendo yo no soy tal cosa o yo soy tal cosa, bueno, a través de la neurociencia parece algo mágico, pero es una realidad estudiada científicamente, pues tu cerebro o tu organismo, mejor dicho, va liberando ciertas sustancias que se hacen nocivas para el cuerpo. Y eso es una realidad y eso hay que empezar a cambiarlo. Y en nuestro ámbito de competencia, que son las finanzas personales, pues por supuesto, si tú vas a andar todo el día con una mentalidad de escasez, a pesar, vuelvo y repito, de las circunstancias que pueda tener cada uno, porque no podemos quedarnos, bueno, pero es que yo no tengo, o bueno, pero es que eso lo puede decir muy fácil el que gana más. Sí, está bien, pero ¿qué herramientas podemos empezar a hacer para cambiar eso y cambiar esa mentalidad, cambiar ese lenguaje y sobre todo que nos permita ya eliminar esos patrones y que podamos ver resultados positivos? De la escasez podemos sacar, una vez que empecemos nuestro viaje de transformación, unos resultados tangibles, que es primero, un sistema financiero personal establecido, que tú sepas, así sea llevarlo en una libreta a manos al lápiz, no importa, aquí no tienes que tener, mira que tengo que comprar una laptop o una tablet porque si no, no voy a poder llevar mi sistema, no, esto es hasta sencillito llevarlo en una hoja con una regla que tú hagas unas columnas y empiezas a entender cómo llevar tus finanzas, vas a poder establecer este sistema financiero. Un plan de ahorro en funcionamiento. El ahorro es necesario. Ya más adelante vamos a explicar por qué. Deudas bajo control o, Dios quiera y nos permita, su eliminación completa. Protección financiera activada. Metas financieras claras y que sean alcanzables. Y esto, por supuesto, ya nos da nuestro gran objetivo, que es la nueva identidad financiera. Pasar de todo lo negativo a llegar a decir, soy una persona financieramente responsable, capaz de generar y mantener, multiplicar mi riqueza y que mis decisiones financieras estén alineadas con mis valores y mi meta de vida. Tengo el control de mi dinero y estoy construyendo activamente mi libertad financiera. Esta transformación no solo es sobre números y sobre cuentas, sino sobre cómo convertirse en una persona que maneja su dinero con propósito, inteligencia y confianza. Fíjense algo, aquí es muy importante entender o separar que, a ver, no es lo mismo querer ser rico. A mucha gente le encantaría ser rico, a que ser libre financieramente. Cuando hablamos de ser libre financieramente, es de entender que somos responsables de nuestras finanzas y que nuestras decisiones nos han llevado a un punto donde no andamos corriendo mes a mes para pagar las cuentas.
por una irresponsabilidad, ¿no? Porque es distinto que, mira, no tengo un empleo todavía que me genere un ingreso o un emprendimiento o una empresa propia que me pueda generar un ingreso tranquilamente, pero si yo soy una persona irresponsable financieramente y no logro ordenarme, evidentemente que yo no voy a lograr ser financieramente libre en ningún momento. Entonces hay que diferenciar allí. Es válido la persona que diga, mira, yo lo que quiero es estar tranquilo, mes a mes, como también es válido la persona que diga, mira, no, yo lo que quiero es ser millonario, quiero buscar la fórmula para ser millonario, es totalmente válido. Y ser responsable financieramente se pasa a ser la base fundamental para la construcción de esas metas que pueda tener cada uno a nivel individual. Nuestro conversatorio o módulos como ya les había mencionado al principio, van a ser 6, pasando por nuestro primer conversatorio, que es el del día de hoy, el denominado ¿Por qué debería preocuparme más por mis finanzas y mi futuro? Luego en nuestro módulo 2 o conversatorio número 2 vamos a hablar un poco de la psicología financiera. Luego en el conversatorio número 3 de presupuesto y control de gastos. Luego vamos a hablar en nuestro conversatorio número 4 de ahorro estratégico. En nuestro conversatorio número 5 de gestión inteligente de deuda. Y nuestro conversatorio número 6 o módulo 6 de la protección financiera básica. En cada uno de ellos vamos a tener algunas herramientas de práctica. Eh, yo voy a dar los pasos a seguir para construir esas herramientas, porque bueno, evito siempre estar dejando material por allí que las personas puedan descargar. Quizás a lo mejor por algún medio pudiese hacérselos llegar, pero eso lo podemos determinar en el camino. Nuestro primer conversatorio, ¿por qué debería preocuparme más por mis finanzas y por mi futuro? Aquí vamos a identificar dos perfiles. El primer perfil, si tienes miedo de repetir los errores financieros de tu familia, porque a ver, no necesariamente de que yo venga de una familia que ha sido nefasto con el manejo de las finanzas significa que yo tenga que seguir con ese legado, por llamarlo legado, ¿verdad? Este conversatorio o módulo te abrirá los ojos sobre por qué es crucial tomar el control de la finanza desde joven, y bueno, si no somos tan jóvenes no importa, y descubrir cómo cada decisión financiera que tomes hoy impactará en tu futuro. Luego tenemos un perfil 2 que nos dice que si te preocupa llegar, por ejemplo, a tu jubilación sin ahorro suficiente, te voy a mostrar de que es primero el momento de actuar y cómo se puede construir una base sólida para el futuro financiero, porque cuando tenemos 25, 30, 35 años, no pensamos quizás mucho en la jubilación. Decimos, pero ¿por qué pensar en la jubilación si eso está lejos? Pero resulta que vivimos, sobre todo acá a nivel latinoamericano, en una cultura que lamentablemente cree, y yo digo que lamentablemente cree porque es así, que nosotros como padres, porque yo también soy padre, cuando ya tengamos una edad avanzada, tenemos que depender de los hijos. Yo no sé quién nos colocó eso aquí en nuestro pensamiento. Es decir, llegaste a 60, 70 años y tus hijos tienen que cargar contigo. Quizás a lo mejor te miran, bueno, pero es que el padre fue el que sacó el sí, pero es que la mejor herramienta o el mayor regalo que les puedes dar a tus hijos es que tú no dependas de ellos. Y para eso hay procesos, desde un pequeño ahorro que tú mismo puedes ir haciendo hasta otros procesos que más adelante te voy a explicar, sin ningún tipo de intención de venderte nada ni absolutamente nada, como te lo dije al principio. Nuestra primera sesión de diagnóstico financiero personal. Vamos a empezar a diagnosticar en qué nivel estamos en nuestras finanzas personales. Lo primero, vamos a hacer una pequeña reflexión. Vamos a responder estas preguntas, puedes tomar papel y lápiz si quieres, te las puedes contestar después, aunque la idea sería es que no pensemos mucho para dar la respuesta. Y sería, por ejemplo, la primera, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tu cuenta bancaria? Seguramente en un país como el nuestro, a veces, bueno, si tenemos un ingreso, sabemos qué tipo de ingreso es, hacemos una revisión constante. Si tenemos un salario, ¿verdad? Para ver si en efecto, y aquí en nuestro país particularmente hay un sistema que eh, hace pagos por bonificaciones y bueno, quizás las personas hacen mucha revisión de sus cuentas. ¿Te quedaste sin dinero antes del siguiente pago? Tienes que contestarte ya esa pregunta. ¿Hiciste alguna compra impulsiva? Ya vamos a ver qué son esas compras impulsivas. ¿Te sentiste ansioso por temas de dinero o cuándo fue la última vez que te sentiste ansioso por temas de dinero? Responde estas preguntas
de manera instintiva sin pensar mucho. Y vamos para ello a contestar estas frases. ¿El dinero qué significa para mí? Si yo les preguntara hoy qué significa el dinero para ustedes, ¿qué contestarían? Mi mayor miedo financiero es, ¿cuál es tu mayor miedo financiero? Cuando tienes un dinero extra, ¿qué haces con ese dinero extra? Hoy te llegó, mira, te sorprendieron, te ganaste $2.000. ¿Qué hiciste con esos $2.000 hoy? Si pudieras cambiar un hábito financiero, ¿cuál sería ese hábito financiero que desearías cambiar? Las señales cotidianas. Vas a identificar en el paso 2 cuáles son esas señales de alarma. Por ejemplo, evito revisar mi saldo bancario. Habemos personas que pagamos con una tarjeta y vamos pagando y no queremos revisar cuánto nos queda en la cuenta porque sentimos que ay, nos va a dar una gran tristeza. Desconozco cuánto gasto mensualmente y esto es una de las señales de alerta más preocupantes porque a medida que vamos haciendo gastos y no anotamos dichos gastos, no llevamos un control de estos gastos, lamentablemente esto se convierte en un descontrol. Compro por impulso frecuentemente. Y aquí esto tiene mucho que ver con el tema emocional. Mira, me siento triste por algo, voy y me compro un par de zapatos que no estaban dentro del presupuesto mensual. A todos, créanme que a todos nos ha pasado en algún momento. Uso la tarjeta de crédito, bueno, en nuestro caso, en el caso, para los que no lo sepan, acá en Venezuela, el tema de tarjeta de crédito quizás no es muy actualmente, ¿no? No se usa mucho, pero sí hay un sistema que yo no lo llamaría crédito, pero sí financiamiento, que tiene que ver con una compañía X que no voy a mencionar, que te da un financiamiento para adquirir algunos productos en diversas tiendas. Entonces aquí yo diría que, bueno, cada vez cuánto tiempo utilizas tú este producto y cuán puntual eres en el pago de las cuotas de este producto, ¿no? Eh, Ustedes ya sabrán cuál es esa empresa. Me cuesta ahorrar conscientemente. Habemos personas que decimos, mira, ¿para qué ahorrar? Ajá. ¿Existe inflación? Sí, existe inflación y en todas las monedas existe inflación, pero dentro de ese proceso inflacionario tú tienes que buscar la metodología más idónea para ahorrar. No necesariamente tienes que ahorrar en el efectivo o en el cash que vas a meter en, no sé, en una caja y vas a olvidarte de eso por años, ¿no? Hay otros mecanismos para evitar devaluarte, por ejemplo, los metales, el oro, que últimamente el oro se ha suscitado a la fecha que estamos haciendo este contenido, pues un incremento exponencial de su valor. Y recuerden ustedes que el oro es considerado el refugio rey ante cualquier proceso inflacionario. Por eso por allá en nuestros abuelos nos decían, mira, compra oro, guarda oro, las famosas morocotas en el caso que conocemos nosotros acá en el país. Entonces es muy importante contestarse o identificar si me cuesta ahorrar, porque creo que si ahorro en una moneda local o si ahorro en X moneda, mira, eso no me va a servir de nada. No, a lo mejor es que tengo que ahorrar en el instrumento ideal financiero que me permita que ese dinero con el tiempo vaya creciendo y cuando realmente lo vaya a necesitar, pues no está devaluado o se ha protegido. Hay que identificar señales emocionales. Siento ansiedad de hablar de dinero. Es muy común haber personas que dicen, mira, pero es que para mí el dinero no es importante. Ah, está bien. El típico caso cuando uno se va a casar. Ajá, pero cuando uno se va a casar, uno habla de muchas cosas, pero entre ellas las personas no acostumbran a hablar de dinero porque creen que es un tema banal, ¿no? Porque vamos a hablar de dinero si nos vamos a casar. Pero sí tenemos que hablar de dinero cuando nos vamos a casar, entender cuál va a ser nuestra fuente de financiamiento de nuestra nueva vida, de dónde va a salir ese dinero. Y quizás ustedes no lo crean, pero sí sé que hay estadísticas que dicen que muchas parejas cuando empiezan a hablar de dinero incluso pueden terminar en separación porque no logran ponerse de acuerdo, porque entran en una ansiedad con el manejo del dinero. Me comparo financieramente con otros y esto es una de las peores señales de alarma que hay a nivel de manejo de nuestras finanzas personales. Ninguna vida se parece a la otra. Ninguna vida se parece a la otra. O sea, eso a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel económico, lo que usted quiera. No podemos constantemente estando comparando con otras personas porque estamos acostumbrados a ver incluso en las redes sociales aquellas vidas de lujo, aquellas vidas maravillosas. Pero créanme que a veces lo que vemos en las redes, yo diría que en un 90% lo que vemos es falso, es mentira y no es real. Es una ilusión, vamos a decirlo así. Entonces, no dejemos que estas ilusiones nos digan que tenemos que compararnos con otro. Entonces, vemos personas que por querer parecernos a otro, nos endeudamos para adquirir un vehículo que
realmente no podemos pagar o un teléfono que no necesitábamos, entre otras cosas que vamos a ir identificando. Debemos tomar decisiones financieras, tenemos que tomar decisiones financieras. Es más, ahí tengo un pensamiento, mi eslogan dice que la mejor estrategia en la vida es la decisión, aunque ahí lo acorté. La mejor estrategia es la decisión. ¿Por qué la mejor estrategia es la decisión? Porque tú no puedes andar en la vida indeciso. No, no, tenemos que o es sí o es no. No importa el resultado. Fallamos, bueno, tomamos experiencia y seguimos. Pero hay que tomar una decisión. Lo peor en la vida es irnos por la vida, tomar ese tren de vida y cuando lleguemos a la estación final, entonces decir, ay, es que nunca tomé la decisión correcta. Por eso nunca me bajé del tren o nunca me subí al tren. Me siento culpable al gastar. Ah, mira, esto es típico del padre proveedor o de la madre proveedora que trabaja, se esfuerza, lucha y pasa todo un año para que su familia esté bien. Y el día que más que merecido tiene que darse un gusto, cualquier gusto, una comida, un café, un libro, un viaje, lo que sea, siente una culpa como que si hubiese, no sé, cometido algún tipo de delito, por ejemplo. Y esto es parte del tema de la falta de crecimiento emocional a nivel de nuestra finanza o el del manejo de nuestra finanza. Porque bueno, porque somos los principales proveedores, también tenemos derecho, por supuesto, sin atentar contra la estabilidad y la seguridad de la familia, pero también tenemos derecho a vivir, también tenemos derecho de sentirnos bien, también tenemos derecho de que las cosas funcionen para nosotros también. Evito conversaciones sobre finanzas, no me gusta hablar sobre finanzas, he estado en reuniones donde, bueno, siempre sale el tema y hay personas que dicen, ay, no, ya aquí van a empezar a hablar de finanzas. ¿Por qué hay que hablar de finanzas? Arruinar el momento de hablar de finanzas. No, siempre es bueno, quizás en el espacio adecuado, por supuesto, de buscar la forma de empezar a hablar de finanzas y de empezar a rodearnos de personas que hablen de finanzas. Por ahí hay eh, alguien en las redes siempre dice, siempre lo escucho, dice, mira, pero es que si tú te la pasas con cuatro personas, eh, que les gustan mucho las bebidas alegres, tú vas a ser la quinta persona que le guste mucho las bebidas alegres, ¿verdad? Ahora, si tú te la pasas con cuatro personas que hablan mucho de finanzas, de proyectos, que ejecutan, que se educan financieramente, seguramente vas a ser la quinta persona en ver resultados financieros positivos. ¿Cuál es el análisis de impacto de este levantamiento de esas preguntas que te acabas de hacer? Primero, por cada una de las señales que te contestaste, las que mencionamos anteriormente, tienes que responder, ¿qué consecuencias tiene eso para mi vida? ¿Qué me impide cambiar eso? ¿Qué necesito para superarlo? Por ejemplo, mira, no me gusta hablar de finanzas o no, o siento culpa al gastar. ¿Qué consecuencias tiene eso para mi vida? Que vivo frustrado, que vivo enojado, vivo triste, porque a lo mejor quería, no sé, no hablo del término materialista, pero a lo mejor quería comprarme un buen perfume. Yo, papá, que trabajo todos los días, que proveo todos los días, y el día que lo hice me sentí culpable. Entonces, si no lo hago, ¿qué consecuencias tiene para mi vida? A lo mejor me siento mal. Igual puede ser una madre que quiere darse un viaje, por ejemplo, también, que trabaja todos los días también. Y no necesariamente, aquí quiero hacer un inciso muy importante, no necesariamente es una madre que a lo mejor no es que genera mayores ingresos, sino que es la que está todos los días, cuida la casa, está al frente. Y también pasa que a lo mejor se sienten culpables al momento de hacer un gasto en sí mismo. ¿Qué me impide cambiar esto? La mentalidad. ¿Qué necesito para superarlo? Empezar a estudiar mis finanzas personales, empezar a tener control y entender que, mira, aquí quedó un ahorro que no va a afectar absolutamente más nada. Creo que de aquí puedo darme X o Y gusto, por ejemplo. Recuerda que todas estas preguntas las puedes contestar en un cuaderno, no tiene que ser algo muy especializado para responder. El siguiente paso inmediato. Elige una acción específica y pequeña que puedas implementar durante las próximas 24 horas para comenzar a abordar tu debilidad financiera. Por ejemplo, configurar una alerta bancaria diaria. Puede ser. Mira, a lo mejor tú tienes la posibilidad de tener una cuenta en dólares internacional. Y bueno, y estás en un país donde puedes pagar con esa tarjeta, genera alerta. Mira, si me paso el consumo de tantos dólares al día, quiero una alerta. Anota todos los gastos que tengas durante estas 24 horas. Cancela suscripciones innecesarias. Uno de los gastos hormiga, no el más grande, pero sí uno de los más influyentes. A veces compramos pantallas de estas de streaming y nunca la utilizamos, ni nos acordamos que están ahí. Entonces cuestan 5, 3, 7 dólares y cuando venimos a ver,
ha pasado 5 meses sin utilizarla y ya llevamos gastado $100, por ejemplo, que pudieron haber servido para otra inversión. Crear una carpeta para organizar tus documentos. Esto lo puedes hacer digitales en un mismo cuaderno, pero importante que empieces a tener, mira, en mi núcleo familiar, ¿qué hacemos? Cada vez que vamos a hacer alguna compra, guardamos la factura. Siempre, siempre la guardamos y llevamos un reporte en Excel sencillo, fecha, monto gastado, en el caso de nosotros en Venezuela, ustedes saben que acá en Venezuela nosotros tenemos que hacer la conversión a la moneda, bien sea al dólar o al euro, por cuestiones económicas que no vamos a dilucidar acá. Entonces llevamos ese control y vemos dónde ha tenido mayor impacto, por qué hicimos una compra de delivery en este momento que no teníamos que hacer, si eso nos afectó un poco, no sé, en la adquisición de la gasolina o en el pago de la renta del teléfono, por ejemplo. Eh, Recuerden que no es juzgarse, esto no está hecho para que ustedes se juzguen, sino para identificar las áreas de mejora que podamos tener con honestidad, compasión consigo mismo. Vuelvo y repito, somos seres humanos, tenemos derecho a equivocarnos, siempre vamos a tener derecho a equivocarnos. Y bueno, este es el primer paso para una transformación financiera real. Identificar cuáles son esas fallas que tenemos, dónde estamos, qué emociones me están afectando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a proceder a hacer un inventario financiero personal. Vamos a determinar nuestra situación financiera actual. Estos montos quizás no están ajustados a la gran mayoría de las personas, pero bueno, tratamos de buscar allí unos montos coherentes que nos pudiesen permitir hacer el ejemplo. Recuerden ustedes, quiero darles una definición de nuestra situación financiera. Básicamente es una fotografía clara y honesta de todo el dinero entrante y saliente junto con lo que tienes y lo que debes en este momento. Entonces, está dividido en varias secciones. La primera parte tiene que ver con los ingresos mensuales totales que puedas tener, suponiendo que tienes una persona con, digamos, un empleo que te pueda generar ingresos, un salario fijo. Aquí en el ejemplo que estamos colocando, estamos hablando de $1,500, un sueldo variable con comisiones, porque a lo mejor interactúas con venta o gestionas algún proceso que te permite generar comisiones, en este caso son $300. Digamos que tienes algún ingreso pasivo, alguna renta, alguna inversión en algún activo que te genera unos $200 al mes, y esto te da un total de $2,000, ¿sí? Como ingreso. Mantengamos ese ejemplo allí. Luego vamos a identificar, por supuesto, cuáles son nuestros costos fijos y variables. Conceptualmente, entendiendo que los costos fijos son todos aquellos que pagas de forma recurrente, con la misma frecuencia. Digamos que no importa mucho el nivel de consumo o la actividad. Por ejemplo, pagas una renta de un local o de una casa, un apartamento, pagas una prima de un seguro, pagas alguna suscripción, siempre vas a tener el monto fijo de ese pago, a menos que modifiques un contrato y este monto cambie, pero normalmente en un año casi siempre es el mismo monto. Y luego tienes los gastos variables, que son los que cambian según tu consumo o tu uso. Pueden aumentar o disminuir cada mes, por ejemplo, la comida, el transporte, el entretenimiento, la electricidad, pueden ser diversos ejemplos. Entonces, en nuestro ejemplo que estamos construyendo, tenemos, por ejemplo, que esta persona tiene gastos fijos, renta, hipoteca, servicios seguros, tiene gastos variables como alimentación, transporte y entretenimiento, y le da en gastos fijos $800 y variable $500 para un total de $1,300. Esta persona también tiene deudas. Recordemos que las deudas actuales son todas las obligaciones financieras que tienes pendiente de pago en este momento. Representa el dinero que debes a banco, instituciones financieras o persona, incluyendo el capital y los intereses. En este ejemplo, la persona tiene tarjeta de crédito y un préstamo y le da una deuda total de $7,000. Ya aquí empezamos a ver que las deudas superan el ingreso del mes, pero eso no significa que la persona tiene que salir o sea, que debe pagar todo ese mes el monto que adeuda. Recuerden ustedes que las deudas pueden estar divididas por tiempo de pago y a eso se le suma un interés y eso, en función de lo que la persona va generando ingresos, puede ir incluso amortizando dicha deuda. Ahorros. ¿Qué es el ahorro? Es todo el dinero que se ha acumulado y resguardado y que la persona pueda tener en este momento. Representa reservas financieras disponibles en diferentes formas y lugares, como ya se los había mencionado. Esta persona o este ejemplo puedes tener los ahorros existentes en cuentas de ahorro, fondos de emergencia, inversiones a corto plazo, fondos específicos, oro, plata, lo que tengas en resguardo.
Por ejemplo, en el ejemplo tenemos ahorros por $1000, un fondo de emergencia de $500 para un total de 1500. Y hablamos un poco de los activos disponibles, que son todos los bienes y recursos que posee actualmente y que puede convertirse en efectivo de forma rápida, generalmente en menos de un año, sin perder valor significativo. Un activo fijo como un apartamento, como un vehículo, una moto, etcétera. En este caso, la persona tiene un automóvil valorado en $10,000, inversiones por el orden de los 5000 para un total de $15,000. Ok, recordando que el inventario financiero es como una especie de GPS que muestra exactamente dónde nos encontramos para poder llegar a donde queremos ir. El panorama mensual, ¿cómo lo medimos? Ingresos totales, es una fórmula muy sencilla. Los ingresos totales le vamos a restar los gastos más los pagos de las deudas y eso nos va a dar nuestra capacidad de ahorro. En un panorama general, esto sería activo menos pasivo igual a nuestro patrimonio neto, pero esto no es una clase de contabilidad. Estamos hablando de finanzas personales, así que vamos a explicarlo de forma más sencilla. Eh, ¿Qué nos va a permitir esto? Por supuesto, tener claridad. A ver, conocer los números exactos elimina primero la ansiedad. No puedes mejorar lo que no mides y esto es muy importante tenerlo en cuenta. La precisión es poder. Control. Identificamos fugas de dinero, descubres oportunidades de ahorro y tomas decisiones que son informadas. 3. La dirección. Estableces una línea base para mejorar y defines objetivos que sean realistas y se crean estrategias que son realmente efectivas. ¿Cuál es el próximo paso inmediato? Actualizar el inventario el primer día y cada mes para mantener el control de dicho proceso o progreso. Y un recordatorio importante es que el inventario no es para juzgarte, es una herramienta para crecer financieramente, porque bueno, cada mes es una nueva oportunidad para mejorar los números. Y vuelvo y repito, a lo mejor no me expliqué bien acá en señales de alerta. ¿Cuáles son esas señales de alerta? Gastos mayores a los ingresos, deudas superiores al 30% de los ingresos y ahorros menores a 3 meses. Esas son nuestras señales de alerta y que tenemos que estar muy pendientes. Y vamos ahora a hacer un momento de práctica. Y acá tenemos nuestro momento de práctica. Como les mencioné, es un Excel bastante sencillo que ustedes pueden construir en casa. Contiene lo que hablamos del inventario, ¿no? Tiene acá ingresos, tenemos gastos fijos, tenemos gastos variables, tenemos deudas, tenemos ahorro e inversiones y un resumen. Eso es todo lo que tenemos acá. Entonces, bueno, fíjense, tenemos acá, supongamos que tenemos un salario de $200. Fíjense que el documento en Excel, ¿no? Es algo, un formato muy sencillo, va modificándose. Si yo colocar aquí, por ejemplo, que, mira, no son 100 de los 200 que yo tengo como meta, ya él me empieza a cambiar los colores y me da allí como una especie de alerta, ¿no? Digamos que en comisiones tenemos $300, en ingresos extra tenemos unos 150, incluso está por encima del porcentaje. Tenemos $100 en otros ingresos, por ejemplo, y nos da un total de $750. Luego tenemos gastos fijos variables. Bueno, supongamos que gastamos $50. En servicio gastamos unos $20. En seguro gastamos unos $30. En transporte gastamos unos $40. Internet, unos $25. Tenemos total en gasto $165, que eso nos da un 22% de impacto contra los ingresos. Luego tenemos gastos variables. En alimentación tenemos unos $100, en entretenimiento unos $10, en ropa quizás unos $30, en salud unos $20 y digamos otro tipo de gastos en unos $15, por ejemplo. Estos son números que ustedes van a ir a medida que vayan identificando sus gastos, sus propios gastos, pueden colocarlos acá de forma real. Tarjetas de crédito, recordemos que acá en el caso de nosotros en Venezuela no usamos con mucha frecuencia el tema de las tarjetas de crédito, pero sí los financiamientos particulares de empresas. Pero supongamos que tienes que pagar una cuota mensual de unos $30, algún préstamo personal que alguien te haya dado, unos $50. Hipoteca, acá en el país tampoco este es un término que sea muy utilizado a nivel bancario, pero supongamos que quien sí lo utilice le toca pagar $100 de hipoteca. Digamos que no tienes otros créditos mayores, etcétera. Tienes una cuenta de ahorro con, supongamos, unos $1000 de ahorro. Tienes un fondo de emergencia de $500 y que tienes inversiones financieras por alrededor de $300. Eso te da un total de $1800. Entonces, fíjense acá, nos da que nosotros tenemos ingresos totales $750, nos da $340 en gastos totales, nos da 180
Pago de deudas, capacidad de ahorro 230 y patrimonio neto 1620. Esto nos da un avance de 31% en nuestro nivel de salud financiera, que midámoslo en color a medida que él va avanzando, ¿no? Vamos, a medida que él se va poniendo más hacia la derecha, se va cambiando de color. Porque, por ejemplo, si yo bajara acá, fíjense ustedes que si yo bajara acá, por ejemplo, no sé, bajara a $100 el salario y las comisiones la bajara a $100. Aquí vean que acá nos está dando menos 16%, ¿ve? Ya nos está dando negativo, nos está dando una alerta de que incluso acá nuestra capacidad de ahorro está negativa. Entonces, esto lo que nos hace es llamar la atención, ¿sí? De que en qué punto de estos elementos estamos no fallando, pero sí teniendo que tomar correctivo. Entonces, bueno, aquí vamos a cambiar salario. Habíamos dicho que 200 y comisiones 300. Y vuelve a cambiar acá el número, ¿ven? Nos dice que tenemos una capacidad de ahorro ya del 31%. Esto quiere decir que de todo lo que a mí nos está ingresando en este mes, nosotros podemos ahorrar $230, que viene a ser el 31%, y este mini sistema lo considera como positivo. Es decir, después que yo asumo todos mis gastos, empiezo a ordenar todas mis finanzas, lo que tengo que pagar, bueno, todavía sigo teniendo capacidad de ahorro porque estos 230 van a sumarse a estos que tengo acá. Perdón, a estos 1800 que tengo acá ya en ahorro, y que me puede servir incluso para asumir el pago de la deuda, de hipoteca, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como les dije, esta información yo se las puedo hacer llegar. Déjenmelo en los comentarios. La persona que esté interesada incluso me puede dejar no sé si les gustaría dejar su email, o voy a tratar de dejar un enlace donde ustedes pueden descargar la información directamente para no complicarnos allí. Sencillo, lo descargan de Google Drive y tienen la información en Excel para que ustedes la puedan llenar. Bueno, sigamos adelante. El precio de no tomar acción hoy. Es muy importante comprender que si no tomamos acción, no tomamos control de nuestras finanzas y empezamos a tomar correctivo, siempre vamos a estar en el círculo vicioso y siempre vamos a estar con la pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí no se me dan las cosas? ¿Por qué no logro salir de esta? ¿Por qué no se me da X cosa? Entonces es porque no hemos tomado los correctivos necesarios. Y el primer paso es entender o internalizar que debemos identificar y ordenar nuestros gastos. Es decir, mira, ¿qué tengo de ingreso? ¿Qué tengo de gastos? ¿Qué debo y a quién le debo? Y después de todo eso, con ese mini sistema que yo les acabo algo muy sencillo en Excel, que les acabo de mostrar, es probable que empiecen a identificar. Por supuesto que ya una vez que usted va avanzando, que necesita o amerita algo más avanzado, esto se puede ir desarrollando mucho más y usted le puede colocar más cosas. Pero lo importante es empezar a identificar el por qué nosotros no tenemos identificado a ciencia cierta dónde estamos fallando. Y entonces esto nos da, digamos, una consecuencia de que si no tomamos decisiones hoy, los resultados del mañana van a ser catastróficos. Vamos a llegar a una edad donde ya no va a haber fuerza para trabajar y lamentablemente vamos a pasar de depender de un tercero. Calculadora básica del patrimonio proyectado. Esto tiene que ver con el costo y la inacción que les he venido comentando. Digamos que una persona, su patrimonio futuro es igual al patrimonio actual, o sea, lo que usted, vamos a decir, su patrimonio neto actual, multiplicado por uno más la tasa de crecimiento por año. Puede ser eh, considerar el tema de la inflación, una pérdida inflacionaria en promedio de 3 a 5% anual en un país normal, ya saben lo que les quiero decir. Oportunidades de inversión perdida 7 a 10% anual, intereses compuestos no generados. Esto es porque no tomamos acción de hacer un correctivo, por ejemplo. Mira, pero es que yo quiero empezar a corregir mis finanzas. Esta persona que tiene una capacidad de ahorro 230, a lo mejor puede abrir una cartera de inversión en un broker regulado y pueda comprar acciones de una compañía, de Nvidia, por ejemplo. Nvidia es esta famosa empresa creadora de los chips de inteligencia artificial. Bueno, a lo mejor yo coloco ese dinero mes a mes allí, y a lo mejor en 10 años, bueno, tengo un capital suficiente para empezar a pensar a lo mejor en un ahorro para mi jubilación. Es una idea. Las deudas que crecen sin control. Simulación de escenario financiero, por ejemplo. Mantenimiento del curso actual. Los ingresos quedan estancados. Las deudas siguen creciendo. No hay ahorro sistemático y la inflación erosiona el poder adquisitivo. Y en el escenario B, tomando acción, por supuesto que hay un incremento anual, por ejemplo, lo que les acabo de decir de la apertura de una cuenta de inversión.
reducción progresiva de las deudas, ahorros e inversiones constantes y el patrimonio creciente. Pero todo esto pasa por el primer paso, que es la educación financiera básica. ¿Dónde estarás en 10 años? Multiplica tus ingresos actuales por 10 años. Tus deudas actuales más los intereses acumulados por 10 años si no los pagas. Tus gastos actuales más la inflación que generan esos gastos actuales. Proyección con mejora, ingresos más aumentos anuales, deudas con plan de pago acelerado y ahorros con intereses compuestos. Es muy importante, ya después hablaremos de cómo ahorrar y que esto me genere un interés compuesto. Diferencia de impacto en 10 años, bueno, financiero, la brecha de riqueza acumulada, nivel de estrés y calidad de vida, familiar, legado y oportunidades y profesional con opciones y libertad financiera. ¿Cuál es la acción inmediata requerida? Calcula tu número de inacción, es decir, cuánto me va a costar a mí en 10 años si yo no tomo correctivos ahora. Porque a lo mejor decimos, no, pero es que falta mucho para 10 años. Pero si tienes descendencia, es decir, si tienes hijos, tienes que empezar a validar estos hijos eh, si van a estudiar a una universidad, si van a tener una carrera la cual requiere una inversión, por ejemplo. Identificar un hábito financiero para cambiar esta semana. Es importante que identifiques ese hábito, establece una meta financiera con una fecha límite y programa una acción específica ya de inmediato para mañana, para que puedas empezar a entender, mira, dónde estoy. Y esto es un mensaje muy particular que siempre como consultor patrimonial siempre le recomiendo a las personas en promedio, y lo vivimos acá en nuestro país, independientemente las razones o las situaciones que puedan haber. 7 de cada 10 personas llegan a la jubilación sin ahorro suficiente. Estamos hablando del 70% de la población. No tiene ahorro y va a tener que depender de otro. Y a usted que tiene ahorita 25, 30, 40 años, si esto no le asusta, créame que es difícil, pero ese momento va a llegar. Se necesitan aproximadamente del 70 al 80% de tus ingresos actuales para mantener tu estilo de vida durante la jubilación. La inflación reduce el poder adquisitivo en un país normal, bueno, repito, del 3 al 5% cada año. Y los gastos médicos se incrementan un 70% después de los 65 años. Profesor, ¿es imposible en un país como Venezuela? No, no es imposible. Una vez que identificamos cuáles son los elementos donde estamos en nuestro nivel actual, en nuestras finanzas, ahí empezamos a evaluar nuestras opciones y hacia dónde podemos ir. Por lo que podemos construir, tú teniendo 30 años para ahorrar, puedes construir un sistema de ahorro automático tuyo o puedes construir una estrategia de ahorro en cualquier otro estilo o de cualquier otra forma que te permita garantizar que dentro de 30 años vas a tener recursos por lo menos para lo más básico, ¿sí? Que tu alimentación, las medicinas, etcétera. Aquí yo les hablo de la importancia de la provisión de retiro. Es importante que siempre la persona cuando tenga visión de futuro establecer tres pilares o la estrategia de los tres pilares, como yo la llamo. Primero, el conocimiento, que es la acción. Diagnóstico de tu situación actual, que lo estamos haciendo con este mini sistema que presentamos. Identificación de las brechas financieras. Plan de acción personalizado de cada uno. Los hábitos que vienen a ser resultados, que es ahorro automático mensual, inversión sistemática y control de gastos inteligente. No se preocupen, esto lo vamos a ir construyendo a medida que vayamos avanzando en nuestro conversatorio. Protección y seguridad, fondos de emergencia, seguros necesarios y la diversificación de los ingresos es muy importante. Por cierto, yo vi hace poco, estaba scrolleando un rato y vi una publicidad de un niño de 12 años que estaba adquiriendo un vehículo automotor de dos ruedas, una moto. Y bueno, que el niño de 12 años hablaba que eso no era para él, que era para una inversión, porque él lo logró fue vendiendo ponquecitos. Lo que les quiero decir es lo importante de la visión y del cambio de pensamiento. Y este niño decía en esta publicidad que vi, que creo que era una publicidad de una marca de estos vehículos automotores de dos ruedas o motos, que era la importancia de la visión. Y me pareció un mensaje muy bonito porque decía, bueno, mira, yo empecé vendiendo ponquecitos, establecí un sistema, empecé a ahorrar y ya cambié a un activo que me va a generar otro tipo de ingreso pasivo. Es decir, lo voy a rentar para delivery, por ejemplo, esa moto, y eso me va a generar un ingreso que sí, que merece, que el vehículo va a necesitar mantenimiento, va a estar sujeto a un montón de cosas, pero la visión está, la visión de negocio está. Y eso es lo que hoy en día nosotros como padres deberíamos tratar de inculcar a nuestros hijos, a aprender de finanzas, de entender que, mira, el mayor regalo para los hijos no es el dinero. No, mira, yo estoy ahorrando porque yo a mis hijos les voy a dejar.
Por supuesto, respetando el pensamiento de cada quien, pero yo creo que ese es un grave error porque el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es el conocimiento y herramientas para explotar ese conocimiento. No, por eso es que vemos grandes historias a nivel mundial de mucha gente que heredó millones y millones y bueno, en los 5 años estaban arruinados. Eh, X. Un recordatorio muy importante, cada mes que pospones tu plan de jubilación es un mes menos que tienes interés compuesto trabajando a tu favor. El mejor momento para empezar fue hace 20 años, el segundo mejor momento es hoy. Es importante que empecemos a pensar en nuestra jubilación. Bueno, hemos terminado nuestro conversatorio. Muy satisfecho de que estés acá acompañándome. Te doy las gracias por acompañarme, por quedarte hasta el final. Por favor, dale me gusta. Si quieres compartirlo con familiares y amigos, también sería de gran ayuda. Y por favor, suscríbete, que para mí ese es el mayor regalo. Este es el primero de 6 conversatorios. Te invito a que veas el segundo conversatorio, que posiblemente lo deje por aquí arriba en un enlace para que lo visualices y puedas seguir creciendo a nivel financiero. Sé que hay términos que a lo mejor no son fáciles de digerir, pero créeme que a medida que vayamos avanzando lo vamos a ir dilucidando de la mejor manera. Si tienes alguna duda, déjamela saber en los comentarios. Los voy a leer todos y cada uno y en lo posible voy a dar respuestas, siempre por supuesto con la cordialidad y el respeto que merecemos. Yo al darte información de alto valor y tú al recibirla para mejorar las herramientas que te permitan controlar tus finanzas personales y llevarlas a un mejor nivel. Te deseo el mayor de los éxitos. Gracias.